estudiar, pero en la escuela donde ella estudiaba había un compañero de nombre Rubén. Ella sentía cosas raras cuando el pequeño se le acercaba y se ponía muy nerviosa, pues él siempre le preguntaba sobre la tarea que se tenía que hacer. Un día, cuando regresaba de la escuela, caminando con su hermano mayor llamado Fernando, escuchó un sonido extraño, pero a la vez conocido. Sintió curiosidad por ver qué era lo que hacía semejante ruido. Entonces se acercó a un callejón oscuro y solitario. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que era un gatito recién nacido. Era tan tierno y tan bonito que inmediatamente lo recogió y se lo llevó a su casa. Fer le decía que su mami la regañaría por ese gato mugroso que llevaba envuelto en su suéter. Pero a Rosita no le importó eso. Cuando llegaron a casa, su mamá le dijo a Rosita: hija, ¿qué es eso que llevas ahí envuelto? A lo que Rosita respondió: mami, es un pequeño gato que me he encontrado y quiero quedármelo. Su mamá vio a su pequeña hija con esos ojos tiernos y grandes de color miel que ella posee, y con una cara tan tierna que no pudo negarse a tener al gato, pero le advirtió que tenía que cuidar al pequeño gato. Rosita era una niña muy buena, aceptó las condiciones de su mamá. Fer le preguntó a Rosita: bueno, ¿qué nombre le pondrás a ese gato? A lo que la pequeña niña respondió: mi gato se llamará Rubén. Dijo esto con una alegría inmensa. Cada noche, Rosita escribía un diario en el cual mencionaba lo que le pasaba en la escuela y ese raro sentimiento por su compañerito Rubén. Como era de esperarse, ella no sabía lo que era amor o enamorarse, pues era pequeña. Ella siempre decía que eso de besarse una mujer con un hombre era algo asqueroso, y siempre que veía una situación así, decía: guácala del pollo. Pero a partir de ese día escribía sobre las travesuras que hacía Rubén, el gato. Cada vez quería más al gato. Pasaban los días y nunca se cansaba de jugar con Rubén, mientras que el sentimiento que tenía hacia su compañero permanecía igual. Fer, su hermano, entró en la habitación de Rosita y encontró el diario. Lo empezó a leer y se dio cuenta que su hermana estaba enamorada de Rubén. O bueno, eso pensaba él, ya que tampoco sabía mucho sobre el tema. Él pensó que hablaba de su gato, pero se dio cuenta que también escribía de Rubén, su compañero. A partir de este momento, su hermano la molestaba mucho y le hacía burla. Entonces los papás de Fer y Rosita les dijeron: niños, ¿a dónde quieren ir? ¿Al circo de los animales o a la feria? Rosita prefería ir a la feria porque a ella no le gustaba que maltrataran a los animalitos, pero su hermano prefería ir al circo de los animales. Rosita no quiso escuchar más a su hermano y se retiró a su habitación. Fer la siguió y le dijo: o dices que vayamos al circo de los animales, o le digo a mi papá que te gusta Rubén, el niño que se saca los mocos en la escuela. A Rosita, a Rosita no le importó mucho eso, pero como sabía que Fer leía su diario, decidió dedicarle el día de hoy para escribir cuánto quería a su hermano. Al descuidarse, Fer entró a leer el diario para saber con qué convencería a su hermana para ir al circo de los animales. Su asombro fue cuando vio que en el diario no había escrito nada nuevo, o tal vez sí, quizás él no lo sabía. Sin embargo, se entusiasmó mucho al ver cómo su pequeña y tierna hermanita se expresaba de él. Por eso decidió no molestarla más. Al día siguiente fueron a la feria, pues Fer ya no insistió en ir al circo. Rosita, para poder ir a la feria, prefería llevar a Rubén, su gato. Hizo un tremendo berrinche para convencer a su mamá, ya que para su papá no era problema alguno. Pero la mamá, ante semejante berrinche, le preguntó: Rosita, ¿tanto amas a Rubén? Ahora, el siguiente título es: La curiosidad mató al gato. Después de un largo tiempo de estar convenciendo a Rosita, por fin lograron hacer que Rosita no se llevara a Rubén y se fueron, aunque la pequeña iba muy triste, demasiado triste a mi parecer. Sin embargo, en la feria, mientras pensaba en Rubén, también se divertía con Fer. Ella estaba preocupada por lo que le pudiera pasar a Rubén, ya que él tenía una especie de curiosidad por explorar el jardín de su casa, algo que él nunca había hecho, ya que siempre estaba al lado de Rosita. Ella pensaba que si salía de la casa, él se perdería o quizás moriría y tendría miedo.
¿Cómo hacerle para que Rubén no fuera tan curioso? En realidad no lo sabía ella. No podía entender cómo era la comunicación de los gatos. Ella intentó hablar con Rubén, pero no lo entendía, tal vez él a ella sí. Lo único que Rosita sabía era que lo amaba mucho, pero pues era un animalito indefenso que necesitaba protección. Al ver la tristeza de Rosita, disfrazada por una sonrisa, sus padres decidieron regresar a casa. Al llegar a ella, Rosita corrió a buscar a Rubén, pero no lo encontró. Fer, al ver a su pequeña hermanita, la ayudó a buscar y lo mismo hicieron sus papás. Fer encontró a Rubén en el jardín, cerca de un pequeño cuarto que está en un rincón muy oculto. Estaba herido y desangrándose. Él no quería decirle nada a Rosita, pero pronto llegaron a ese lugar, Rosita y sus papás. Rosita lloró desconsolada por lo que le había pasado a Rubén. Su gran amor se había muerto. Era tan terrible, ahora no tendría a quien dedicarle su diario. Ella no sabía qué iba a pasar ahora que no estaba Rubén. Sintió tanto miedo y tanta desesperación, pues sabía que al dejarlo solo, él haría muchas travesuras, y efectivamente, al ser un gato muy curioso, se aplica aquí el dicho, la curiosidad mató al gato, pues no sabremos si él descubrió algo y de la impresión se murió, o no pudo descubrir nada y de tanto intentarlo se murió. Fer trató de consolar a Rosita y le dijo que Rubén estaría en el cielo de los gatos y estaría jugando como siempre lo hacía, pero sobre todo que no estuviera triste, ya que él la quería mucho. Así que Rosita trató de ser feliz, aunque en su recuerdo aún estaban aquellos bellos momentos que había vivido con su hermoso gato Rubén. Yo también le dije que gato, pero ya vi por qué